Suponer que alguna vez hubo alguna cosa parecida a una relación normal familiar entre el bebé, mamá y yo es un absurdo completo. Eso jamás sucedió y no había la menor posibilidad de que fuera a suceder. Si no, Alicia no hubiera sido Alicia, el bebé no sé qué. Eran cualquier cosa menos buenos y santos padres de familia. Eran conspiradores, las 24 horas del día, los 365 días del año. Y yo o me sumaba a la conspiración de una u otra manera o quedaba fuera. A los 12 años entendí que ese era mi dilema y escogí mi camino. No me arrepiento. Yo no hubiera podido vivir una vida paralela pero ajena a la esencia de la vida y el destino heroico que mis padres eligieron. Eso fue lo que yo aprendí. No. Era una convivencia accidentada. En términos familiares, era algo excepcional entre un golpe de Estado y otro. En realidad, nuestra convivencia era una convivencia en la clandestinidad, porque, digamos, en términos de vida normal, nunca jamás sucedió eso. Les cuento una historia. La gente no sabe que el bebé no tenía una vida normal aún dentro de la normalidad. El bebé era un hombre que trabajaba de lunes a jueves encerrado en su despacho con su máquina de escribir. No salía. De lunes a jueves no dormía. El jueves entraba en un letargo de oso. Se derrumbaba y volvía a revivir el sábado, para desgracia mía, a eso de las 6, 7 de la tarde. Te digo para desgracia mía porque era obligado que lo acompañara yo hasta la última función de la última trasnoche del cine, a ver exclusivamente películas de cowboys, porque las películas intelectualosas no le gustaban, detestaba y odiaba a Bergman y todo eso. Entonces yo me tenía que tragar a Gary Cooper, John Wayne y todo eso. El bebé se divertía muchísimo. Todo terminaba después en una cena clandestina, donde yo estaba juramentado a no confiarle a Leguren ninguno de los detalles de los atraques en el Palacio de las Papas Fritas. El bebé se comía 2 milanesas, 4 huevos, 200 gramos de papas fritas, una encima de la otra. La experiencia esta terminaba en un pequeño local al lado del Palacio de las Papas Fritas, en la calle Lavalle, me acuerdo, donde había un objeto, un fetiche que era un talismán para el bebé, que era una pequeña factoría de puddings, de budines, tipo panetones. Entonces el bebé salía del cine, terminábamos de cenar, se quedaba parado mirando mientras el cigarro bailaba con su boquilla, y se decidía y entraba, y entonces compraba 2 de esos. Era una operación introducirlos a la casa clandestinamente sin que la Guren se enterara. Esos panetones iban a parar escondidos abajo de la cama, escondidos abajo de un calzoncillo. Y cuando la Guren salía inadvertida a hincharle las pelotas al planeta, el bebé en ese momento astutamente metía la mano y se tragaba todos los puddings, etc. Entonces, esas eran mis conspiraciones con él. Luego venían las experiencias con Cuba, las experiencias en la ola. Yo les narro los que yo viví con él. La experiencia en la tricontinental, una enorme experiencia. Yo era muy chico, tenía 16 años, un pendejo. Ver la actuación del bebé en esa conferencia, ver lo que ahí se había juntado, para alguien chico como yo era realmente Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Era descubrir un mundo impensado para mí. Desde el príncipe Sihanouk de Tailandia a Salvador Allende, a los dirigentes de la guerrilla guatemalteca y de las demás guerrillas. Pero fundamentalmente lo que más me impresionó para el resto de mi vida fue la delegación vietnamita.
200 y pico de gentes que venían del frente. El 90% de ellos campesinas y campesinos. Traían los rollos, me acuerdo, de las filmaciones de las documentales de guerra que filmaba un genial camarógrafo belga, Joris Ivans. Estar viendo en el microcine del Comité Central en La Habana esas películas donde humildes campesinas a tiros de Mauser tiraban aviones gringos abajo, y de pronto mirar a tu izquierda y darte cuenta que la que estaba tirando ese avión abajo estaba sentada al lado tuyo en el microcine, te ponía la piel de gallina. Había otras experiencias lúdicas con el bebé, pero tampoco se dice mucho, pero vamos a decirlo de una vez. Fuera de la política, el bebé tenía una segunda pasión, que era el juego, y más concretamente el póker y los burros. Era otro tema de alta tensión con Alicia. Porque el bebé tenía una enorme suerte en las apuestas, por ejemplo, en un fin de semana en el Bois de Boulogne, en una apuesta en las maquinitas de la triple, no les miento, en el año 65, el bebé se tiró un batacazo de $35.000, mismos que sirvieron para cerrar un restaurante cabaret que se llamaba, recién inaugurado en esa Francia de los 60, se llamaba Le Sexy, era un modelo diferente a Montmartre, lo cerró y ahí invitó a Cortázar, a Lea Lublin, a Simone de Beauvoir, a Jean-Paul Sartre, hasta que no quedó un centavo. Ese era el bebé. Y si le sobraban 3 mangos, iba y lo apostaba a los burros, donde casi seguramente los perdía. Mi madre, como comprenderás, estrilaba, se volvía loca. Y bueno, y yo era el cómplice siempre de todas estas historias, ¿no? Y cobraba por eso el cuento, ¿no? Yo siempre me iba mal, a mí siempre me iba mal. También tuve experiencias con el bebé. Me acuerdo en un regreso de la Olas ahora, yo lo voy a buscar a Montevideo, el bebé venía cargado de cosas, entre otras la pistola que le acababa de regalar Fidel. Y la traía inadvertidamente puesta ahí en el cinturón. Se le ocurre comprar unas botellas de whisky en el entreport. Las botellas de whisky, como él era de una enorme torpeza, las tira, se rompen, se arma un escándalo. Y cuando trata de recoger ese desastre, la pistola se cae. Yo pensé que ahí se acababa todo. Tuve la suerte de poder tirarle el impermeable que traía en la mano, se lo tiré encima. Y al recoger el impermeable, recogí la pistola. Y en esa época estábamos hablando de otro mundo. Todo eso pasó inadvertido para la aduana, la cana, etc. Pero con el bebé todo este tipo de desastres eran frecuentes. Sucedían todo el tiempo. Me acuerdo también cuando penetramos la estructura de la compañía. Ese fue un gran juego. Eso fue en los 60. Nosotros teníamos un infiltrado en el servicio de inteligencia del ejército. No nos servía para mucho, pero nos servía para avisarnos con 3, 4 días de anticipación que venía el golpe. Eso ya más o menos nos salvaba el pellejo. En un momento dado fue reclutado por la CIA y empieza un gran juego donde su jefe de operaciones en ese momento era Philippe G. Philippe G, como jefe de operaciones, él supone que nos está penetrando. Nunca supo realmente cuál era el juego. Bueno, nosotros usamos a este doble agente como agente nuestro, fue de una enorme lealtad.
descubrimos toda la red de la CIA, no solo en Argentina, sino en Montevideo y en todo el Cono Sur. Nos sirvió un poco para perderles miedo, para desmistificar el tema, eran muy pelotudos, eran realmente muy inferiores operando. Yo para esto tenía 16 años, un pendejo de 16 años rompiéndole toda la estructura estaba difícil, bueno, pues se pudo. Y el Bebe era un genio porque redactaba en todo este juego un montón de informes a Perón que nuestro agente le entregaba a la CIA, que eran todas cartas falsas, inventadas con interpretaciones absurdas de la realidad, diferentes, sutiles, etc. Era todo un trabajo de desinformación, pues, sistemático. El Bebe en ese sentido, frente al peligro, era un hombre desconcertante, porque era impasible. Nunca vi a alguien así, frente al peligro real. Y esto me lo contaba mamá, por ejemplo, en el caso del Caracazo. Cuando ellos quedan cercados en la casa en Caracas, cuando se les viene encima la turbamulta, cuando el servicio de inteligencia argentino está desviando precisamente la provocación hacia ellos. Mamá cuenta la enorme frialdad del Bebe, cuando dice, bueno, estamos cercados, nos van a partir la madre, pero vamos a morir con las botas puestas. Usted generar la metralleta, Alicia esta pistola y yo la otra, esta ventana, la otra ventana y la otra ventana. No se le movió un pelo. Era un hombre de un enorme valor personal, era imperturbable. Era esa mi relación con él. De pronto la convivencia era un día en París, o en La Habana, o en Montevideo, o en Santiago de Chile. Nunca donde debía estar una familia razonablemente burguesa. No había ninguna normalidad. En el fondo, para mí, era una vida fascinante. Lo que pasa es que además enseña tener que ir a la secundaria, a aprobar exámenes y todo, me hinchaba mucho las pelotas. Realmente yo vivía en una realidad muy difícil. Bueno, han pasado un montón de años, todavía tengo ganas de seguir jodiendo.